Es un grabado hecho en 1509, es una impresión en papel. Y fíjense, mide 25 por 19 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que tomar en consideración que muchas de estas piezas de grabado eran piezas pequeñitas porque, bueno, se tenían que hacer obviamente en unas placas de metal regularmente, que podían ser placas de zinc o de otros metales en los que se talla, ¿no? Con un buril y para hacer, pues obviamente las líneas, ¿no? Hay punta seca o también hay un agua fuertes, agua tintas, ¿no? Entonces, bueno, si quieren conocer un poquito más sobre gráfica, los invito a que investiguen un poquito más porque, bueno, hay muchos procesos en los que también obviamente se utilizan ácidos, en los que se hace el dibujo y con el ácido se va atacando donde se hizo pues el trazo para que obviamente se haga surco y ahí pueda quedar también pues la tinta a la hora de imprimir sobre el papel, ¿no? Entonces, pues lo interesante de todos estos de trabajos es que el trabajo se hace por medio de líneas, ¿no? Entonces, todos los volúmenes y todos los detalles que podemos ver son en base a pequeñas líneas. Miren, les voy a acercar un poquito más la imagen, ¿no? Para que vayamos fijándonos en cómo la utilización de líneas cortas y con diferentes direcciones puede ir trazando o dando la sensación de volumen, de sombreado y pues obviamente como los artistas su única herramienta, por así decir, son las líneas, hay diferentes tipos de línea en sus trabajos, ¿no? En este caso, fíjense cómo hay unas líneas un poco más alargadas, curveadas, hay unas más cortas, hay partes donde son como pequeñitas, ¿no? En unas que tienen que cambiar de dirección, precisamente para que se note la diferencia de los objetos y que obviamente se distinga pues el dibujo, ¿no? Bueno, además, como les comentaba, estas piezas siempre son muy cotizadas en el mercado del arte, no tanto porque no se vendan, más bien al revés, sí se están constantemente moviendo para que obviamente también toman mucho más valor, se subastan, se vuelven a comprar y así van subiendo su valor. Pero bueno, también como son piezas que tienen más de 500 años, pues obviamente son piezas muy cotizadas, ¿no? Bueno, este es uno de las piezas que se subastó de este artista. Aquí tenemos otra de sus piezas, que es La Tentación de San Antonio, que se vendió en 48,942 dólares aproximadamente. Esta es una gilografía, este es sobre madera y se hizo en 1506. Mide, bueno, la impresión, ya la hoja de papel, mide 40 por 27 centímetros aproximadamente, ¿no? Y bueno, pues aquí también podemos ver obviamente el gran trabajo de línea que hace este artista. No sé qué les parece, como que así de entrada, si lo vemos así como en chiquito y de lejos, vemos mucho dinamismo, ¿no? En cuanto a las líneas, en cuanto a las curvaturas que tiene en muchas de bueno, en la escena, ¿no? Se los voy a acercar un poquito más. No sé, a ver qué les parece este trabajo de este artista. Fíjense cómo también la gráfica de esta época se distingue mucho por tener mucho detalle, ¿no? Muchos personajes, eh, muchos elementos. Y esta última pieza es Adán y Eva, Adán y Eva en el paraíso, que se vendió en 7,830 dólares. Es una gilografía y está hecha en 1509. Mide, mide también, bueno, mide 33 por 23 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, es lo que mencionábamos, que son placas pequeñas. Entonces, imaginémonos que todo este detalle esté en esos 30 por 20 centímetros casi, ¿no? Con todas esas pequeñas líneas, fíjense todo el gran trabajo que lleva
pues este grabado, ¿no? Todo saturado, fíjense cómo son pocos realmente los espacios donde no hay líneas, porque bueno, precisamente así se resaltan las luces y se resaltan los blancos, ¿no? Para dejar el blanco del papel. Bueno, pues esta escena de Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Ahí se ve el árbol, la serpiente, la manzana y bueno, otros animales también ahí con Adán y Eva. Bueno, les voy a compartir ahora esta otra pieza. Fíjense, de este artista nada más se subastó esta pieza, pero este artista se llama Giorgio Ghisi, que nació en 1520, murió en 1582, y esta pieza se llama Alegoría a la enfermedad. Se vendió en $4,241. Se hizo alrededor de 1540 y pues mide casi 30 por 21 centímetros aproximadamente, ¿no? Fíjense qué diferente, ¿no? El trabajo de anterior, si comparamos un poquito más, que teníamos unas líneas más negras y más duras en el trabajo de Cranach, y en este caso de Gysi, fíjense cómo se suaviza, ¿no? También está este trabajo para crear pues la escena en este caso y los volúmenes, ¿no? Me gustó mucho este grabado, aunque les digo, nada más se subastó esta pieza, pero fíjense bien en todo el detalle y sobre todo el tema, ¿no? Esta, como mencionábamos, alegoría a la enfermedad, donde se ve pues precisamente, ¿no? El enfermo y la angustia de esta persona que está en el piso. Bueno, estos detalles que tiene también de las sandalias en el piso y bueno, todos los elementos que componen la escena, ¿no? También estas personas alumbrando, ¿no? En este caso al médico con las velas, ¿no? También para curar al enfermo que está boca abajo. Me parece una escena muy, ay, pues no sé, como me pareció muy interesante la composición, obviamente, pero también como toda la escena, como que hay muchas emociones, ¿no? Y muchas tensiones en esta escena, precisamente. Entonces, bueno, pues aquí les dejo este trabajo de Giorgio Ghisi, que fue un grabador italiano de Mantua, que también, bueno, trabajó en otros lugares, también como en Francia, y bueno, se distingue por su trabajo en metal. Y bueno, este sería Giorgio Ghisi. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el trabajo de Giorgio Ghisi? Y luego me van diciendo para que, pues, nomás para saber, para saber qué les parece. Y no sé si para ustedes sea nuevo el conocer gráfica, este tipo de grabados antiguos. Digo, obviamente hay muchísimo material en historia del arte, pero bueno, no sé, a lo mejor es la primera vez que vemos o analizamos un poquito más algo sobre gráfica de estos siglos. Y bueno, sobre todo los precios, ¿no? Digo, a lo mejor podríamos pensar que $4,000, pues no es muchísimo para una copia de este grabado, no lo sé, pero digo por los siglos que tiene, ¿no? Pero como les mencionaba, que en el mercado del arte también mucho es cómo cómo van, pues cómo se van subastando las piezas, como les mencionaba. Imagínense que esta pieza haya quedado de repente mucho tiempo en una familia y se deciden a subastarla, entonces, bueno, apenas es como el primer precio de venta, ¿no? Y luego se vuelve a subastar y pues va subiendo, ¿no? Entonces, bueno, también tiene mucho que ver esto para que una pieza se vaya cotizando cada vez más. Muy bien, pues vamos a pasar con otro artista. Este artista es Lucas van Leyden. Él nació en Leiden, Holanda, y en 1494 y murió en 1533. Fue un pintor y grabador neerlandés. Bueno, primero como
fue pintor. Bueno, es que de hecho muchos de los artistas que estamos viendo, pues no nomás se grababan, ¿no? También hacían dibujo, bueno, también pintaban. Pero bueno, ahorita como nos estamos enfocando precisamente en sus piezas de grabado, ¿no? Por lo mismo de que son las piezas que se subastaron en esta colección. Pero la mayoría también pinta o pintó. Bueno, miren, esta pieza se titula Los músicos y se vendió en 2.936 dólares. Es un grabado hecho en 1524 eh, y mide 11.7 por 7.5 centímetros. Entonces, pues como pueden ver, es una cosita chiquitita, ¿no? Es muy, muy pequeño. Entonces, fíjense, como les mencionaba hace rato, todo el detalle que tiene en esas pequeñas plaquitas, ¿no? Fíjense cómo esas líneas, ¿no? Tan saturadas y tan, bueno, más bien tantas líneas en ese pequeño espacio para crear esos volúmenes, ¿no? Fíjense también cómo lo interesante de ver estas piezas, estos grabados, es darnos cuenta de la vestimenta de la época, de los objetos de la época, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos en primer plano estas sandalias, ¿no? Como de picos, ahí que se ven, de estas que también aparecen en muchas piezas renacentistas, ¿no? Del calzado de esa época. Ahora fijémonos también en la vestimenta de ellos, ¿no? De los músicos y los instrumentos que están tocando. Y, ahí les voy a cambiar un poquito más. Miren, ahí también está el año 1524. Fíjense que muchos de estos artistas por lo regular sí ponían el año y su firma muy marcado precisamente en la placa, ¿no? Y en la impresión. Creo que pues en la gráfica pues más moderna se firma casi siempre afuera, ¿no? Ya que se imprime, se pone con lápiz, se pone el título, el tiraje y el año, ¿no? Y la firma. Pero bueno, en este caso todavía se utilizaba dentro de la misma placa firmarlo y ponerle el año, ¿no? Bueno, miren qué les parece estos músicos. Bueno, además unos músicos pues ancianos, ¿no? Podemos ver toda como les comentaba, la vestimenta y no vemos a lo mejor tanto contraste de negros, ¿no? De sombras así muy marcadas en negro, pero bueno, me parece una composición bellísima porque además tiene muchísimo dinamismo, ¿no? Con toda la tela de los personajes y bueno, sus actitudes ya de por sí, ¿no? De los personajes. Bueno, ahí a ver qué les parece este artista, Van Leyden. Y bueno, les voy a compartir otra pieza realizada también por este artista. Y esta otra pieza se titula Hombre joven con calavera, o con cráneo, perdón, más bien con cráneo, que se vendió en 9.788 dólares, se hizo alrededor de 1519 y mide 18.6 por 14.6 centímetros. Entonces, fíjense, regresamos a pensar que pues son plaquitas bien, bien chiquitas. Aquí lo interesante, fíjense, es cómo hace el fondo, ¿no? Fíjense, el fondo está lleno de líneas, ¿no? De estas líneas horizontales mientras toda la figura de este personaje pues está hecha con líneas siguiendo las direcciones tanto del sombrero, de las plumas, de la tela, ¿no? Pero el fondo no lo deja en blanco, sino que le agrega un montón de pequeñas líneas, ¿no? Para crear este fondo, como les digo, en líneas horizontales. Y bueno, también interesante la actitud, ¿no? De que sí trae ahí el cráneo, pero lo está escondiendo, ¿no? Entonces nos recuerda también un poquito las vanitas, ¿no? Esta cuestión de hablar sobre la muerte, sobre el tiempo, sobre lo efímero, pero creo que me parece, bueno, a mí en lo personal me parece muy interesante esta actitud de que tiene el cráneo, lo cubre,
Sin embargo, también lo señala, ¿no? Con el dedo, aunque él está viendo para otro lado. No sé qué les haga pensar esta posición o por qué este artista haya escogido precisamente esa actitud de al retratar a este personaje, ¿no? Y bueno, obviamente vemos todo el detalle del sombrero, ¿no? Del sombrero pues de la época, ¿no? Con estas plumas largas y bueno, pues obviamente todos los pliegues de la ropa y, y todos los detalles que tiene precisamente en el cuello también, ¿no? Y además, fíjense qué interesante cómo logra el cabello chino de este personaje, ¿no? A ver, déjenme ver si se los puedo acercar un poquito más. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense cómo lograr también con las diferentes direcciones de las líneas, lograr estas diferentes texturas, ¿no? Alargar en algunos momentos para que parezcan pliegues de tela largos, en algunos momentos curvear para lograr el chino del cabello, ¿no? Y fíjense, en otras seguir las direcciones de la pluma, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen estos, pues, ¿qué será? Pues como señales de esta maestría, ¿no? Con el grabado en este caso, ¿no? De este gran artista Van Leyden. Y bueno, finalmente escogí para ustedes este otro artista que es Alberto Durero, que es yo creo que uno de los principales grabadores que conocemos en la historia del arte, ¿no? Que siempre es como un gran referente de la gráfica, pues antigua, ¿no? O al menos de esta época. Bueno, tanto por su maestría en el dibujo, obviamente, tanto por su maestría en la técnica y además por cómo aborda los temas, ¿no? También, acuérdense que también estamos hablando de una época, fíjense, él nació en 1471, murió en 1528, estamos hablando de una época en donde está esta transición del oscurantismo al renacimiento, ¿no? Entonces estamos hablando de que se deja de hacer siempre tema religioso y se empiezan a abordar otras temáticas. Entonces, bueno, eso también lo coloca en una época importante de transición y sobre todo de, mm, pues por algo, por así decirlo, de atreverse, ¿no? De atreverse a hablar sobre estos otros temas diversos, ¿no? Pues más centrados en la humanidad, ¿no? Y bueno, pues bueno, ya les comenté cuando nació, cuando murió, él es alemán. Y pues sí, como les mencionaba, uno de los artistas más famosos del Renacimiento alemán. Esta pieza que les estoy compartiendo ahorita se llama Caballero, la muerte y el diablo, ¿no? Como pueden ver ahí, pues vemos obviamente este caballero con toda su armadura sobre este caballo y bueno, vemos por allá, ahí al lado de él, ahí vemos a la muerte y vemos también ahí al diablo acompañándolo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense también toda esta composición de estos caballos, ¿no? La muerte, por ejemplo, también va en un caballo. Hay un cráneo ahí en el piso, por ejemplo. Bueno, algo también interesante de Durero es que, bueno, él siempre agregaba su AD, o sea, firmaba sus grabados así, con el AD que está ahí en la parte de abajo. Voy a acercarlo un poquito más a ver si alcanzan a ver. Y pues el año, ¿no? Que aquí dice 1513, sí, 1513 parece. Y bueno, toda esta escena de dinamismo, ¿no? Fíjense, a pesar de que, o sea, se ve que los caballos no están quietos, que van caminando, por ahí abajo también se ve un perro, ¿no? Un perro que va rápido, que va corriendo. Entonces, bueno, también esa es una gran propuesta de Durero de hacer siempre sus escenas con mucho dinamismo. Y bueno, fíjense también en cómo trabaja el fondo, ¿no? Obviamente hacia el final se ve esa colina con unas construcciones allá atrás y cómo se va haciendo un poco más grisáceo conforme se alejan los objetos, ¿no? Entonces, bueno, eso también obviamente habla de una eh,
pues gran maestría de crear espacio, ¿no? Con estos elementos que prácticamente es la línea, ¿no? El principal elemento de la gráfica. Esta pieza se vendió en $391,536. Ya estamos hablando que Durero es uno de los principales grabadores y de los más cotizados, obviamente. Entonces, bueno, fíjense, esta pieza se vendió en ese precio. Esta otra pieza se titula Sea Monster, o monstruo del mar, y se vendió en $89,727. Se hizo alrededor de 1498. Y pues mide 24.7 por 18.5 centímetros. Bueno, igualmente vemos esta diversidad de líneas, ¿no? Además, como, bueno, Durero también se caracteriza mucho por usar personajes, o a veces uno, dos o más personajes, pero casi siempre agrega un fondo, ¿no? Casi siempre agrega una atmósfera, un paisaje, y bueno, aquí no es la excepción, como pueden ver. Vemos precisamente en primer plano este monstruo del mar llevándose a esta mujer. Y allá al fondo se ven todos estos castillos o construcciones, ¿no? Detrás. Y bueno, también fíjense bien en la actitud de esta mujer que es llevada, ¿no? Por el monstruo del mar con este gesto de angustia, ¿no? Interesante también que este monstruo del mar, fíjense, lleva como un escudo que es un caparazón de tortuga, ¿no? Y fijémonos también en esos detalles de cómo hace las olas, ¿no? Que parecían un poco tela, pero pues son estas olas de mar también, ¿no? También podemos ver claramente pues la cola de pez de este monstruo de mar. Y vemos unos personajes por allá en la orilla, así como que se quedaron preocupados porque esta mujer pareciera como si hubiera sido raptada, ¿no? Por este monstruo de mar. Y en este caso, fíjense, en el cielo, pues para crear un poco de contraste con las nubes blancas, utiliza estas líneas horizontales y deja las nubes sin ninguna línea, ¿no? Para crear precisamente este efecto de nubes blancas. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a otra pieza de esta subasta. Esta pieza se llama El Caballo Pequeño. Se vendió en $30,996. Y lo hizo hacia 1505, mide 16.2 por 10.8 milímetros, ¿no? La placa. Y bueno, está muy interesante porque fíjense, ¿no? Pone el caballo en primer plano. Bueno, digo, ya el nombre nos dice caballo pequeño, ¿no? Pero bueno, como que de repente lo ves y dices, bueno, ¿por qué caballo pequeño? Y de repente ves que detrás del caballo está este caballero, ¿no? Ahí se ven las piernas del caballero, y que trae además una espada, y atrás, bueno, trae un arma y lo cubre, ¿no? Además, lo cubre el caballo. Entonces, bueno, pues a lo mejor caballo pequeño podríamos distinguir que pues la dimensión con respecto al caballero, pues no es mucha, ¿no? No es de estos caballos gigantes. Y bueno, interesante también aquí la perspectiva, ¿no? Que utiliza Durero en esta construcción en la que está aquí el caballo, creando precisamente esta profundidad, ¿no?
que también es, como les digo, un artista que se distingue mucho por precisamente su utilización de la perspectiva. Y bueno, esta otra pieza es la familia de sátiros. Ahorita les digo en cuánto se vendió esta pieza. Fíjense que la familia de sátiros de Durero, ahorita les comento bien el precio. Es que fíjense que aquí en esta subasta sí se vendieron bastantes piezas de Durero. De hecho, se vendieron unas 23 piezas. Es el que más, digamos, más vendió, ¿no? Más piezas se vendieron de este artista. Bueno, ahorita me regreso a esta pieza. No sé por qué no me aparece el precio, espérenme. Mientras vamos a hablar de esta que es La Bruja. La Bruja se vendió, fíjense, en $8,972. Es un grabado que hizo hacia 1500 y sus medidas son de 11.5 por 7 centímetros, ¿no? La plaquita, la placa. Entonces, bueno, pues también interesante ver este retrato de esta bruja. Fíjense cómo va cargada por estos, pues, estos niños alados, ¿no? Que están cargándola. Entonces, bueno, interesante esta conjunción porque, bueno, casi siempre vemos en los retratos religiosos como estos seres alados, pues, van cargando pues no sé, a los santos, a la Virgen, ¿no? Y en este caso, pues van cargando a esta bruja desnuda, además, ahí trae su escoba, ¿no? Y además va como que sobre, no sé, algo que pareciera ser como bestial, se nota como que es un pelo de algo, ¿no? De algún animal y va ahí cargada, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un grabado muy interesante, ¿no? Y luego me dicen que, qué les parece. Ah, bueno, regresando a la familia de sátiros, el precio de venta fue de $6,851 y la placa mide 11.5 por 7.1 centímetros. Fue hecho hacia 1505. Bueno, ahí vemos al sátiro tocando su instrumento y vemos en el piso a esta mujer con un bebé, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos aquí esta familia de sátiros. Y bueno, esta que es una de las piezas más conocidas de Durero, titulada Melancolía, que hizo hacia 1514, es una de las piezas tal vez más conocidas de Durero. Es de las que ya saben, casi siempre está en todos los libros de historia del arte cuando se trata de gráfica o hablar de este artista. Y esta copia se vendió en $293,652, ¿no? La placa mide 24.1 por 19 centímetros, ¿no? Bueno, ahí tiene también la palabra melancolía, allá al fondo. Y bueno, es toda una escena con muchos elementos, como podemos ver, al fondo tenemos como sol, ¿no? Como arco iris, luego tenemos esta construcción con unas campanas, tenemos una escalera, tenemos esta piedra, un círculo, un animal, en fin, tiene muchos elementos. De hecho, se han hecho como muchos estudios y tratados sobre precisamente este grabado en particular de Durero, que bueno, como pueden ver, pues se vendió en un precio pues bastante cotizado, como pueden ver, y pues de estos
grabados que, como les mencionaba, son de los más conocidos de este artista Durero. Como ven. Pues bueno, pues no sé cómo qué piensen de estas piezas de gráfica en sí. ¿Te gusta la gráfica? ¿Es algo que te gusta ver? A lo mejor coleccionar, no lo sé. Pero bueno, si hablamos de gráfica, ahorita obviamente estamos hablando de artistas de hace más de 500 años, pero si quieres coleccionar gráfica, hay muchísimos artistas en nuestro país, bueno, en México y en el mundo que están trabajando la gráfica y que siguen utilizando precisamente estos métodos tradicionales, ¿no? Porque el grabado también es es una de las técnicas que, pues, el oficio continúa, ¿no? Continúan como los mismos procesos, obviamente cambian los temas, ¿no? Pero los procesos son muy parecidos a como se hacía hace 500 años aproximadamente. Entonces, pues bueno, también es una buena manera de que te intereses, que investigues un poquito más sobre la gráfica y bueno, que también armes tu colección de gráfica, que hay muchísimos artistas trabajándola, así que, pues bueno, ahí te dejamos un poquito más de interés por la gráfica. Así que, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa y pues nos vemos en otra plática siguiente martes aquí por el espacio de Noemí Hernández Arte Estudio por la aplicación de Meet Artlink. Nos vemos, muchas gracias.